Buenos El tema de días. hoy es el transporte celular. Cómo esa célula logra entrar las sustancias, sacar los desechos y transportar dentro, en el citoplasma, de un organelo a otro, las sustancias. Ella tiene un transporte mucho mejor que el metro de Medellín, más organizado. Vamos a empezar el transporte celular. Bueno, en esa anterior estábamos viendo un corte de la membrana celular. Vemos que tiene una capa de lípidos por encima, otra capa por debajo, y en la mitad están las proteínas. Es como una galleta wafer de esas que tiene crema. Las dos galletitas son las grasas, los lípidos, y la cremita son las proteínas. Bueno, vamos a recordar las características de la membrana celular. Permite el paso de nutrientes, elimina los desechos, es selectiva, escoge qué entra y qué sale. Permite el paso de azúcares, de carbohidratos. ¿Qué es el transporte celular? El transporte celular es el movimiento de sustancias a través de la membrana, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y dentro de la célula. Es el mecanismo mediante el cual entran a la célula los materiales que se requieren y salen los desechos o lo que produce la célula que nos sirve. ¿Listo? Eso es el transporte celular. ¿Qué importancia tiene? Toda la importancia, así como nosotros comemos, si no tuviéramos la boca, sería un problema grave, lo mismo le pasa a la célula. Es importante porque le permite expulsar los desechos del metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones y trabajos que hace la célula y le permite adquirir los nutrientes para poder hacer todas sus funciones, y esto lo hace gracias a que la membrana celular es selectiva, ¿sí? Escoge lo mejor, no cualquier cosa, así como debemos ser nosotros. Muy bien. El transporte celular, entonces, entrada y salida de sustancias en la célula animal y en la célula vegetal. ¿En dónde se realiza eso? Aquí donde estoy señalando, que es el citoplasma. Aquí tenemos la membrana celular, una partecita. Esto verde que vemos son las proteínas y estos son las grasas, ¿sí? Entonces, hay dos clases de transporte. Un transporte pasivo. Recuerde que pasivo quiere decir como quieto, como que no me muevo. Entonces, y el otro es activo. Son los dos tipos de transporte. Aquí es por fuera de la célula y aquí es por dentro, ¿sí? Entonces vemos, aquí hay un gasto de ATP. El ATP representa la energía de la célula. Adenosín trifosfato, recuerdan, es la molécula de energía. Entonces, hay un transporte activo. Ese transporte activo es en el que la célula, para poder entrar las sustancias, requiere gastar energía, gasta mucha energía, porque las moléculas son muy grandes y además van de un sitio donde hay poquito a donde hay mucho, ¿sí? La concentración de la sustancia se llama gradiente de concentración, ¿sí? Donde hay mucho se llama un gradiente mayor y donde hay poco se llama un gradiente menor. Entonces, el transporte activo va de donde hay poco a donde hay mucho, ¿sí? Por eso se gasta energía. Y el transporte pasivo va de donde hay mucho a donde hay poco. ¿Sí? Podemos decir así, si yo tengo poquitas uvas y veo un niño con hartas uvas, a mí me cuesta darle porque digo, no, pues tiene hartas. Entonces, para poderle dar, yo tengo que gastar mucha energía ya, ¿sí? Eso le pasa a la célula. Y en el transporte pasivo, yo tengo hartas uvas y veo una persona que no tiene o tiene poquitas, pues me queda fácil darle, ¿cierto? Entonces no hay gasto de energía. Es un ejemplo
medio así chuequito, pero nos ayuda a entender. Hemos dicho que era transporte activo y transporte pasivo. Vamos a ver el pasivo. Permite el paso de moléculas a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica. Es decir, va de donde hay harta a donde hay poca, ¿sí? Por eso no hay gasto de energía. Entonces aquí lo tenemos. Y dentro de esas está la ósmosis que ustedes han visto. La ósmosis, que es el paso del agua a través de la membrana celular, de una región donde hay harta cantidad de agua hacia una región donde no hay casi agua. La otra, entonces, esa ósmosis es el paso exclusivo de las moléculas de agua. Cuando pasa el agua en un medio, se pueden producir varios medios dentro de la célula. Un medio isotónico, es decir, que la célula tiene la cantidad de agua que necesita y está en equilibrio con la parte externa. Iso es igual, ¿cierto? La misma cantidad. Entonces la célula, su tamaño es normal, está bien. En un medio hipotónico, hipo quiere decir menor, la célula absorbe agua porque hay muchas sustancias dentro de ella y afuera hay muy pocas, entonces ella absorbe agua para disolverla y la célula se va hinchando y puede llegar a explotar, ¿cierto? En un medio hipertónico, hiper es mucho, la célula pierde agua porque fuera de la célula hay muchas sustancias y ella empieza a botar agua para que se disuelvan fuera de ella. Y entonces la célula se arruga y empieza a deshidratarse. Ocurre la primera, un medio hipertónico, cuando la célula pierde agua. Un medio isotónico, cuando tiene la cantidad de agua que necesita. Y un medio hipotónico, aquí, cuando tiene muchísima agua y entonces se engorda. Difusión es el paso de moléculas a través de la membrana celular sin ningún impedimento, ¿listo? Entonces la difusión simple, cuando la sustancia pasa a través de la membrana sin ningún problema, no necesita ninguna ayuda. De esta manera pasan los gases, el oxígeno y pasan el alcohol también. Tiene la difusión facilitada. Las sustancias pueden cruzar la membrana, pero necesitan como un guía turístico. Y ese guía que las lleva son las proteínas, ¿no? Difusión, ósmosis, difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Ahora el transporte activo es el que gasta energía porque va de un lugar donde no hay mucha a donde hay bastante, ¿sí? Entonces, por eso va en contra del gradiente de concentración. Aquí está el transporte activo, hay un gasto de energía, energy, ¿sí la ven? Va de donde hay poca, miren, no hay sino una molécula, y tiene que ir a donde hay muchas. Tiene ahora el transporte de sustancias grandes a la célula cuando se le ocurre comer una hamburguesa de células para células. La endocitosis es cuando la célula come sustancias, moléculas grandes para ella y debe formar una vacuola como una bolsita para que se pueda echar ahí lo que se va a comer y se pueda llevar a través de la membrana, ¿sí? La endocitosis puede ser, aquí la tenemos, miren las vacuolas que se forman y cómo van entrando a la célula. Esa endocitosis puede ser pinocitosis, cuando lo que la célula va a comer es un líquido, va a tomar un líquido o va a tomar una sustancia que está disuelta en un líquido. Se llama pinocitosis. Y la sustancia
es grande y sólida, se llama fagocitosis, ¿no? Hay una endocitosis que es ayudada por un receptor. El receptor es una sustancia que recibe la molécula y la entra. Ese receptor son las proteínas de membrana que están ahí ayudando a que las sustancias entren. Aquí tenemos entonces las 3 clases de endocitosis, que es cuando las partículas son muy grandes. Tenemos fagocitosis, cuando es una partícula sólida muy grande. Pinocitosis, cuando es una molécula que está disuelta en un líquido. Y endocitosis, cuando por receptores, es cuando necesita de una proteína para poder entrar. Entonces, es el mecanismo de salida de los desechos, ¿sí? En el cual esos desechos son llevados a la membrana para que la membrana produzca una pequeña bolsa y permita la salida de esos desechos hacia el exterior de la célula, hacia el medio extracelular. Aquí está lo que es la endocitosis, que es entrada, endo es entrada hacia el interior y exo es la salida. Miren acá cómo están saliendo los desechos y aquí cómo están entrando los nutrientes. ¿Listo? Realizando ahí esta pequeña exposición.